Hey, qué tranza banda, ¿cómo están? Espero que le están pasando muy chingón el día de hoy. Amigos, sigo sin poder agradecer lo suficiente por el apoyo que le han estado dando a los episodios. De verdad me hace muy feliz el poder abrir y ver que los videos que he estado subiendo, de las historias que he estado contando, han tenido 1, 2, 20, 100 reproducciones. Me siento contento porque de verdad el mensaje que estoy tratando de compartir creo que está llegando a personas que les interesa, personas que tal vez han pasado por las mismas situaciones o que de una u otra manera puedo prevenir para que no caigan en estas complicaciones, al igual que a bastantes chismosos que les encanta el morbo y les gusta este tipo de historias. Mis infinitos agradecimientos para todas esas personas que se dan el tiempo de escucharme, al igual que recordarles que este contenido también se puede encontrar en Spotify. Por si no tienes el tiempo de ver el formato en video en YouTube, bueno, también tienes esa opción. Les agradecería mucho que además pudieran ayudarme a compartir para que este podcast llegue a más personas e ir poco a poco formando una comunidad que disfrute de escuchar estas historias o que también pueda compartir sus historias en esta plataforma. Recuerden que si quieren compartir alguna anécdota pueden dejarla en los comentarios en YouTube o en Spotify y el próximo episodio estaremos comenzando con esas historias. Le tengo muchísima fe a este proyecto, entonces voy a seguir trabajando en él. Y sin más preámbulos, yo sé que ustedes lo que vienen es a escuchar el chisme y hoy les tengo un chismazo. Un chismazo en donde tal vez vaya a exhibir a la negligencia de algunas autoridades. No es una situación que sea común, o al menos es la primera vez que a mí me pasa algo de esa índole, a diferencia de, por ejemplo, las estafas que ya han sido intentos y caídas y demás constancia. De verdad, en este tipo de situaciones yo no había tenido experiencia y no he vuelto a tener una experiencia similar. Amigos, les quiero venir a contar cómo evitamos un asesinato. No es clickbait, se los aseguro, simplemente fue una circunstancia que me tocó experimentar junto a mi padre. De verdad yo no supe cómo reaccionar en ese momento y todavía más el desenlace fue algo caótico, pero no se me adelanten que aquí les va el chisme paso a paso. Así que amigos, acompáñenme porque comenzamos con el episodio del día de hoy. Amigos, esta anécdota, si bien no tiene poco tiempo de haber acontecido, tampoco fue hace muchísimos años. Fue durante la temporada de la pandemia que tuvo lugar entre el 2020 hasta el 2022 más o menos. La fecha exacta fue el 2 de febrero del 2021, justo a la mitad de la pandemia. Durante esta temporada yo fui a visitar a mis padres, quienes residen en Cancún, Quintana Roo. Era una de estas visitas que yo hago cada cierto tiempo. Mis papás en el 2019 acababan de adquirir un departamento en Cancún, entonces fue de las primeras veces que llegué a visitar ese departamento, esa casa. El departamento se lo entregaron de nuevo, es decir, la colonia no tenía muchos años de haberse creado, pero por desgracia se creó justo antes de comenzar la pandemia, por lo que bastantes de los vecinos se quedaron sin trabajo. Al ser una colonia nueva, estaba sucediendo mucho el caso de robos a casa habitación, por lo que las personas que se quedaron desgraciadamente sin trabajo decidieron formar una tipo de vigilancia vecinal. Esta vigilancia funcionaba a base de donaciones de los vecinos que todavía podían mantener su trabajo. Las personas que formaban esta vigilancia vecinal hacían patrullaje en la colonia y fue una manera de solventar este proceso que fue bastante complicado para varios de ellos. Para no hacerles el cuento largo, el 2 de febrero del 2021 yo estaba de visita en la casa de mis papás. Mi mamá y mi hermano menor habían salido a una plaza a comprar algunas cosas. Yo me había quedado solo en casa con mi papá. Recuerdo que estábamos viendo la televisión. Yo decidí entrar al baño y mi papá dijo que iba a aprovechar para sacar a pasear a la perrita que tenemos. Salió, yo entré al baño, todo normal. Salgo del baño, me siento en el sillón, empiezo a ver la televisión de nuevo, hasta que de la nada empiezo a escuchar ladridos de mi perrita. Quienes tenemos perritos sabemos que después de un tiempo cada perrito tiene un ladrido característico, entonces evidentemente yo lo identifiqué, acompañado de gritos de mi padre llamándome por mi nombre. Yo evidentemente sacado de onda salgo, me asomo y veo una escena medio turbia. El departamento de mis papás es en un segundo piso, realmente solamente fue asomarme al balcón, ver hacia abajo y ver la escena así en
en completo plano. En un costado había un joven en una posición fetal, como doliéndose del brazo, alrededor de lo que parecía ser un charquito de sangre. Y del otro lado podías apreciar a mi perrita ladrando exageradamente alterada, mientras mi papá estaba sometiendo a otro muchacho en el piso, y lo único que se veía en medio del joven en posición fetal en el charco de sangre y mi padre sosteniendo al sujeto era un cuchillo de cocina de esos cebolleros como de este tamaño, a lo cual evidentemente dije, aquí hay pedo. Bajo corriendo, ayudo a mi papá a someter a este cabrón. Le pregunto a mi papá qué es lo que está pasando. Mi papá me dice que acababa de ver cómo el joven que estaba sometiendo había intentado acuchillar al otro joven que estaba en el charco de sangre. Inmediatamente damos aviso al 911 de que tenemos a una persona lesionada y que tenemos a un detenido que intentó pues apuñalarlo. Los oficiales me responden, ya van las ambulancias en camino, acabamos de dar aviso a las patrullas, llegarán en breves, no se preocupen, ya van en camino. ¿Recuerdan que les comenté que había una vigilancia vecinal? Bueno, justo en ese momento estaban pasando dos personas que formaban parte de esa vigilancia y evidentemente ellos se encargaron de dar aviso en el grupo de WhatsApp de todos los vecinos de que estaba pasando esta situación. A la par, más vecinos que iban cruzando, se fueron acercando, se fue haciendo el circulito de personas chismosas. No era tan tarde, estamos hablando de que eran 7:30, 8 de la noche. Relativamente temprano, la verdad. Estaba oscuro ya, pero relativamente temprano. A la par de que dan aviso en el grupo de WhatsApp de la vigilancia vecinal, vecinos de una colonia que estaba justo cruzando la avenida, una colonia de estas nuevas también, lo identifica diciendo que justo hace unos pocos días a él lo habían agarrado merodeando por las calles, que al momento de detenerlo y cacharlo le habían sacado un cuchillo, pero en ese momento no había lesionado, simplemente lo agarraron por sospechoso y le detectaron un cuchillo, el cual se lo quitaron, pero pues no procedió a más. El joven dijo que era por defensa, que chalala, se justificó y lo dejaron ir. ¿Por qué razón? No lo sé, pero lo dejaron ir. El chiste es que ya le habían tomado una foto para que tuvieran precaución con él. Y pues al darse de este suceso y al darse el aviso en el grupo, pues todas las personas que vieron aquel mensaje lo identificaron de que esta no era la primera vez que este joven era detectado con un cuchillo. Evidentemente, tras todo esto, las personas empezaron a alterar, empezaron a decir que ese cabrón lo único que estaba buscando era hacer daño. Y al darse la situación de que no era la primera vez, pues ya comenzaron con las ideas de hacer justicia por su propia mano. Total, a la par de esto llegan los vecinos, nos ayudan a mantener a este güey bajo custodia. El pobre joven que había sido herido, parece ser que alcanzó a meter la mano y solamente lo acuchilló en lo que viene siendo esta área del pulgar. O sea, como aquí fue la herida. Por eso la posición fetal que estaba como tratando de detener la hemorragia. Mi padre y yo, pues evidentemente tratando de evitar el linchamiento, ya que nosotros éramos los que habíamos dado el aviso al 911. Lo menos que queríamos era que le pasara algo al joven cuando nosotros habíamos sido los que habían hecho el aviso, porque pues no queríamos vernos embarrados o caer en alguna complicación legal por esta situación. A los pocos minutos llega un reportero de estas páginas de noticias de Facebook de locales, y al tener ya la presencia del reportero, pues como que las aguas se tranquilizaron un poco. Seguimos esperando la patrulla, seguimos esperando la ambulancia, pero todavía no se veía absolutamente ningún rastro de ellos. Pasan 15 minutos, la gente sigue presionando, la gente sigue queriendo tomar acción por su propia mano. Nosotros llamamos al 911 para avisar nuevamente de que teníamos a esta persona herida, que teníamos al detenido y que los vecinos ya habían identificado a este sujeto y que estaban queriendo hacer justicia por su propia mano. Nosotros tratando de dar evidencia de todo para que si algo llegaba a pasar, pues nosotros no nos hubiéramos involucrados. Dimos aviso de que la gente estaba presionando, de que no había llegado ni patrulla ni ambulancia, el joven seguía sangrando, que necesitábamos que llegaran lo antes posible. La operadora me dice que sí, que ya van en camino, que no nos preocupemos, que ya se dio el aviso, que ya en pocos minutos llegan. Al escuchar esto, los vecinos pues se tranquilizan otra vez, vamos a esperar a que lleguen las patrullas. Ok, se calmaron un poco. A la par que las personas de la vigilancia vecinal tenían detenido a este cabrón, se dieron cuenta que esta persona estaba hablando
rara, confusa. Se veía que estaba bajo los efectos de alguna droga, qué sé yo, pero no se veía cuerdo el güey. Tenía los ojos sumamente rojos. Estaba divagando demasiado, estaba diciendo que prefería que lo mataran, que no se arrepentía. De verdad estaba zafado, ese güey estaba en otro pinche plano en ese momento. Nosotros tratando de atar hilos de por qué este güey lo quiso atacar, le preguntamos al joven lesionado qué tipo de relación, si lo conocía o algo, a lo cual el joven lesionado nos comenta que es su vecino que vivía en el mismo edificio que él, simplemente un nivel abajo. El muchacho lesionado nos confirma que el agresor vivía en el edificio con su supuesto padre, a lo cual una de las personas de la vigilancia vecinal y yo nos dirigimos al edificio para tratar de buscar al supuesto padre. Llegamos, tocamos la puerta, nos abre un señor, le preguntamos si ahí vive tal joven, le enseñamos la foto, a lo cual él nos confirma, sí, aquí vive, vivimos juntos, ¿qué pasa? Le contamos todo lo que acaba de ocurrir, a lo cual él nos responde que simplemente trabajan juntos en una carpintería, que él no tiene ningún tipo de relación biológica con él, que no es su padre, que simple y sencillamente es su roomie, prácticamente deslindándose de cualquier responsabilidad que lo ligara con este sujeto. Total, la persona de la vigilancia vecinal y yo regresamos a la escena, seguían sin llegar ni la ambulancia ni las patrullas, el muchacho seguía sangrándose, doliéndose, ya le habíamos dado aviso a su familia, su mamá ya había llegado, su mamá estaba toda histérica diciendo que por qué el vecino había intentado atacar a su hijo con un cuchillo. El reportero de redes sociales ni siquiera pudo hacer la transmisión. O sea, de verdad él fue el que se ofreció a decir, ¿sabes qué? Estos culeros no han llegado, el joven sigue sangrando, súbanse a mi coche, yo los llevo al hospital. Total, el reportero acerca su coche, se sube el lesionado, se sube la madre, nos da aviso de a cuál hospital los va a llevar para en cuanto lleguen los policías nosotros le pasemos la información y ellos agarran camino y se van al hospital. Al ya no estar presente el reportero, nuevamente volvemos a sentir la presión de los vecinos que querían tomar represalias. Mi papá y yo, que éramos los que estábamos en comunicación con el 911, estábamos tratando de evitarlo, pero pues poco a poco la presión fue haciéndose más abrumadora. Por alguna razón cada vez había más gente, cada vez llegaban más mototaxis, taxistas, choferes de combis, comenzó a hacerse una bolita, todos lo empezaron a identificar, comenzó a avivarse la llama de la ira. Nosotros volvemos a llamar al 911 para darles aviso de que se nos está saliendo este pedo de control. Para este punto ya habían pasado más de 30 minutos del incidente y todavía seguíamos sin ver a una sola patrulla o siquiera la ambulancia. La operadora del 911 simplemente se justificaba diciendo que ya había dado aviso a las autoridades pertinentes y que solamente era cuestión de seguir esperando. Yo, al estar de intermediario con la operadora, tratando de hacer tiempo, simplemente estaba replicando de ok, vaya, ya vienen en camino, ok, le agradezco mucho, sí, entonces ya casi llegan, le agradezco, tratando de exagerar un poco el comentario de la operadora como para apaciguar un poco a la multitud. A la par de que todo esto estaba pasando, en una de las combis que iban entrando a la colonia, venía mi madre, venía mi hermano. Todo esto pasó frente al edificio donde mis papás viven, entonces fue bajarse de la combi y ver todo el espectáculo. Mi mamá toda sacada de onda nos pregunta que qué pasó, ya le doy la explicación de todo lo sucedido. Mi mamá comienza a ponerse evidentemente nerviosa porque pues vaya, no era poca la gente que quería tomar represalias y lo que a ella le preocupaba es que nosotros nos viéramos afectados por lo mismo. Tratando de defender a un güey que francamente no tenía por qué ser defendido, había intentado apuñalar a su vecino y a su supuesto amigo, además de que estaba drogado, intoxicado, no sé con qué mamada. Nosotros tratando de ser los que detenían a los vecinos, quienes ya lo habían identificado por haberle quitado otro cuchillo hace unos días en una colonia justo al lado, pues mi mamá sí se empezó a sentir nerviosa con toda esta situación y totalmente comprendible. Mientras todo esto estaba pasando, uno de los vecinos ve la transmisión del reportero, el que había llegado a la escena y que se había llevado al joven, quien comenzó a hacer la transmisión desde el hospital diciendo que no había podido hacer la transmisión en el lugar de los hechos puesto que no llegó la ambulancia y se tuvo que ir a llevar al afectado a recibir atención médica. Fue ahí donde nos
nos enteramos que aparentemente la lesión le había causado daños en el músculo y el nervio del dedo pulgar, y que al hospital al que lo habían llevado no podían atender ese tipo de lesiones y que lo tenían que trasladar. Pero el reportero estaba diciendo que el que lo tenía que trasladar era el mismo reportero, porque en el hospital con la ambulancia y todo eso no podía. Se supone que la ambulancia es para emergencias, pero no te llegue un acuchillado porque eso no es una emergencia. Total, el reportero fue una transmisión bastante corta en la que explica la situación. Y pues simplemente termina la transmisión diciendo que va a mover al lesionado a otro hospital porque en ese pinche hospital no lo pudieron atender. Pero bueno, ya teníamos conocimiento de los daños que le habían causado al joven. Al escuchar todo esto, los vecinos comenzaron otra vez a alterarse, comenzó a avivarse la llama y otra vez querían tomar represalias. La verdad es que durante esta temporada ya había sucedido varios robos a departamentos, a casas, a la par de que a muchas personas ya las habían asaltado sobre la avenida con objetos punzantes como un cuchillo, una navaja, por lo que la gente ya estaba bastante harta de estos temas y pues bueno, al nosotros estar evitando que le hagan algo o que tomen justicia por su propia mano, nos comenzaron a señalar como de por qué lo estás defendiendo, por qué no te haces a un lado, por qué no simplemente haces de la vista gorda. Inclusive llegué a escuchar un par de comentarios diciendo pues métanles unos chingadazos también a ellos, quítenselos y a la chingada, ¿no? Al escuchar esto, evidentemente yo ya comencé a temer por mi integridad y por la de mi papá. Entonces, casi después de una hora de haber dado aviso, vuelvo a llamar al 911, pero esta vez para decirles, al chile la situación está así, así, así. Nosotros no nos vamos a jugar nuestra integridad por este cabrón. No ha llegado ni la ambulancia, no ha llegado ninguna patrulla y simple y sencillamente esta llamada es para hacer de su conocimiento que nosotros a partir de ahora no nos hacemos responsable de lo que le pueda pasar al joven. La operadora todavía en buen pedo nos dijo, ok, excelente, yo doy aviso a las autoridades para meter un poco más de presión, pero sí, ustedes no se arriesguen no se involucren, pues. Prácticamente dándonos luz verde de sí, entréguenlo. Desde que llamé al 911, yo ya iba con la intención de avisar de que ya lo íbamos a entregar, por lo que esta vez puse el altavoz. Al escuchar todo esto, mi papá y yo fue de, ¿sabes qué? Cámara, lo siento, pero nosotros nos hacemos a un lado. A ver, nosotros ya llevábamos casi una hora esperando a las autoridades y ni siquiera la chingada ambulancia llegó. O sea, teníamos a un lesionado de acuchillamiento y ni la puta ambulancia después de una hora llegó. Nosotros no tenemos ninguna autoridad y perdónenme, pero tampoco la responsabilidad de involucrarnos. Simple y sencillamente mi papá vio el suceso, fue el que trató de evitar que lo acuchillaran y pues ya está. Nos hicimos a un lado, los vecinos que lo tenían sometido dijeron vámonos, se lo llevaron a unas canchas que estaban en un parque central en la colonia, lo amarraron en una de estas estructuras que tienen los aros de básquetbol. Le bajaron los pantalones y prácticamente se empezaron a turnar para meterle de cachetadas, zapes, puñetazos. Evidentemente salen vecinas a decir que eso no estaba bien. Hay otros vecinos diciendo que ya estaban hartos de la situación y de que ese tipo de cosas pasaran, que querían ellos una colonia tranquila, que esto iba a ser un mensaje para los demás rateros que se ganaban la vida chingándose a las personas. Había dos bandos, pero realmente nosotros hicimos lo que pudimos y ya cuando la presión estaba sobre nosotros fue donde dijimos aquí mejor corrió que aquí valió. Total, ya a este pobre joven se lo estaban linchando en las canchas cuando de repente llega una patrulla de Guardia Nacional. La Guardia Nacional nos comenta que la razón por la que ellos llegaron fue porque estaban en los alrededores de la colonia. Uno de los taxistas que andaba de metiche y vio todo el suceso, pues él siguió trabajando y cuando vio la patrulla les comentó de todo lo sucedido, que les dijo que no había llegado ninguna patrulla, que los vecinos ya estaban bastante violentos, que se lo querían linchar y que si no llegaba nadie podrían chingarse al agresor. A lo cual pues la patrulla de Guardia Nacional, que simplemente estaba patrullando, que no tenían aviso de nada,
pues se acercaron a ver qué pedo. Llegaron a la escena, hablaron con mi papá y conmigo, les explicamos la situación, les dijimos dónde estaba el cuchillo, que nadie había tocado hasta el momento porque pues era el arma con la que se intentó acuchillar. Les explicamos dónde estaba el joven lesionado. Les enseñamos la transmisión del reportero que se lo había llevado al hospital. A la par de que los llevamos a donde tenían a este güey agarrado y pues casi que... Bueno, ya le habían metido sus buenos zapes. Me acuerdo muy bien que el capitán o el comandante o el que fuera el puntero de esa patrulla estaba sacado de onda de por qué a ellos no les había llegado ningún aviso. Ellos no estaban enterados de nada de todo este tema y pues que si no hubiera sido por el taxista que cruzaba por ahí y los vio, que quién sabe cuándo hubieran llegado. Total, los llevamos a las canchas, lo desamarraron, lo subieron a la patrulla y pues bueno, nos empezaron a comentar que este muchacho era menor de edad. Resulta que al ser menor de edad no lo podían retener por mucho tiempo y esto al ser tipo 9 y cacho de la noche, si el lesionado o el afectado no interponía una denuncia en el Ministerio Público antes del amanecer, a este joven, con todo y toda la evidencia que se tenía, a este joven lo iban a tener que liberar. Es decir que este cabrón, después de haber intentado apuñalar a alguien, lo iban a liberar en la mañana por ser menor de edad. Se necesitaba urgentemente que le diéramos aviso a las personas que fueran al Ministerio Público para interponer una denuncia para evitar que este culero saliera. Total, ahí vamos a la casa del afectado a avisar a los familiares de lo que se nos dijo, de decirles, oigan, por favor, pásenle el aviso a la señora y al joven de que en cuanto los den de alta del hospital, se lancen directamente al Ministerio Público a interponer la denuncia, si no este culero va a salir en la mañana. Ya se imaginarán cómo se puso la familia. ¿Cómo es posible? Esto es una estupidez. Completamente entendible. Estás hablando de que yo puedo apuñalar a alguien y si soy menor de edad y no interponen una denuncia antes del amanecer, salgo libre. Es una completa ridiculez, es estúpido y absurdo. Total, esposan al agresor, lo suben a la camioneta. Evidentemente también se dan cuenta que no sé qué chingado se fumó, pero estaba súper volado. Nos dan la información de contacto para saber a dónde se lo van a llevar. Nosotros hacemos entrega de esa información a la familia del afectado y se llevan al detenido. Nos dan las gracias por haber apoyado. El comandante de la Guardia Nacional se disculpa porque jamás asistió ni la ambulancia ni la patrulla. Para este punto ya teníamos casi 2 horas de que todo este tema había comenzado. El comandante muy formal se disculpa, agarran el cuchillo, toman las fotos, nos toman el testimonio a todos, agarran nuestras identificaciones, información, todo para nosotros declarar en caso de ser necesario. Nos agradece por lo que intentamos hacer, nos dice que entiende que nosotros no hubiéramos podido hacer más y que lo mejor pues sí fue entregarlo para nosotros no vernos afectados. Se suben todos a la patrulla y se llevan al detenido. Más adelante nos enteramos que creo que el joven perdió movilidad en el pulgar porque no sé cómo había estado la lesión, que había chingado músculo o nervio, no sé. El chiste es que nos enteramos que el pobre joven había perdido movilidad en el pulgar y este joven también era menor de edad. O sea, estás hablando de que un muchachito de menos de 18 años... a causa de un vecino suyo conocido, pues casi pierde la vida. Afortunadamente alcanzó a meter la mano al momento de la cuchillada, que fue lo que le chingó la mano, pero pues vaya, gracias a eso el apuñalamiento no fue o al torso o a algún lugar más delicado. Yo lo que me pregunto aquí es qué pedo, o sea, 2 horas y ni una pinche patrulla. Ponle tú la patrulla... Ponle tú que la sacamos de la ecuación, pero la ambulancia, ¿qué pedo? Estás hablando de la integridad de la salud de una persona. La ambulancia es fundamental. Francamente, después de eso ya no supimos si el lesionado interpuso la denuncia, ya no supimos si el agresor salió libre. Para este punto, a los pocos días yo me tenía que regresar a mi ciudad, entonces...
Le perdí mucho el hilo a ese caso, no supimos la resolución después de eso. Pero realmente la impresión del no apoyo por parte de las autoridades se me quedó bastante grabado. Estamos hablando de que un menor de edad apuñaló a un vecino suyo, también menor de edad, y jamás llegó ni la ambulancia ni la patrulla. Estás hablando de que no puedes confiar ni en las personas que viven a tu alrededor. Justo el martes de la fecha a la que se está publicando este video, aquí al lado de mi casa hay un terreno baldío el cual se incendió. Di parte al 911 y se tardaron más de media hora en venir a apagar el fuego. Estamos hablando de bomberos que, al igual que las ambulancias, deberían ser de las respuestas más rápidas que deberíamos de tener. Afortunadamente es un terreno baldío que no tiene casas alrededor y que nos divide una avenida que evita que pase a las casas, pero oye, yo me asomaba aquí a la ventana que tengo justo a la derecha y podía ver las llamas, podía ver el humo. Es un terreno baldío con chingo de hierba seca por la temporada en la que estamos y fácil de apagar no es. Y si para un incendio que podría fácilmente salirse de control, porque es un terreno grandísimo, más de 1 hectárea realmente. Si así se tardó más de media hora en llegar los bomberos y a la par de que en aquella ocasión no llegó nunca ni la ambulancia ni las patrullas, pues bueno, francamente me deja mucho que desear. Amigos, les recomiendo que tengan muchísimo cuidado con todas las personas a las cuales lleguen a conocer. No importa que sean amigos, no importa que sean vecinos. Tengan muchas precauciones porque uno nunca sabe dónde alguien se va a meter algo, se le va a pirar la canica y va a intentar apuñalarte. Este pobre joven decía que de vez en cuando se saludaban, interactuaban, que eran conocidos, que llegaron a salir un par de veces, que no entendía qué había pasado. Simplemente este güey estaba drogado e intentó apuñalarlo por alguna razón. No sé si por un tema de celos, no sé si por un tema de algún malentendido, pero el hecho fue que lo intentó apuñalar. Y si no hubiera sido por mi papá, que fue el primero en llegar y detenerlo y evitar que lo volviera a intentar, pues quién sabe qué hubiera pasado. Y en dado caso hubiera pasado algo peor, ¿dónde estaba la ambulancia? Sé que no es lo correcto, pero si llegan a verse involucrados en una situación similar, la integridad más importante es la de ustedes. En este caso, mi papá y yo éramos los que estábamos resguardando al agresor de que los vecinos tomaran justicia por su propia mano, pero a la poca respuesta de las autoridades no nos quedó más remedio que entregarlo, o si no, mi propia integridad y la de mi padre podrían verse también afectadas. Creo que ni a mí ni a nadie nos gustaría que a nuestra familia o a nosotros mismos nos agredan por haber intervenido en un crimen. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos entregado al cabrón? Pues posiblemente mi papá y yo hubiéramos también salido agredidos, y todo por tratar de hacer las cosas correctas. Creo yo que ni la integridad de mi padre ni la mía se debería de haber arriesgado. También creo que el agresor debía ser procesado por las autoridades y que las autoridades hicieran cargo, pero discúlpenme, pero si las autoridades no están haciendo su chamba, yo no tengo por qué arriesgarme, ni mi papá tiene por qué arriesgarse por una chamba que ni nos corresponde. Ahí fue el momento justo para lavarnos las manitas y decir, ¿sabes qué? Aquí me deslindo. Y después de haber notificado al 911 y tener la propia autorización de la operadora, cámara, lo siento, hice todo lo que pude o todo lo que estaba en mi poder para evitarlo. Pero ya arriesgar mi integridad por un cabrón que acaba de apuñalar a otro, la verdad es que no. Ahí sí pinto yo mi línea. Hay muchas noticias que yo no comprendo donde familiares reclaman porque a sus angelitos les quitaron la vida, pero sus angelitos estaban asaltando, estaban dentro de un domicilio y les quitaron la vida por defensa propia. Y ay, no, es que mi hijo no se merecía eso. Estas noticias en donde agarran al cabrón y se toma justicia por su propia mano y terminan quitándole la vida, y ahora sí salen todos los familiares diciendo que él no se lo merecía, que la chingada. Pero cuando es la vida de otra persona, ahí no importa, ¿verdad? Por ese tipo de personas nadie se preocupa, ¿verdad? Pero cuando son los angelitos, cuando son estos maleantes, ahí están los familiares reclamando de por qué le hicieron esto, y es que él no se lo merecía, y es que por qué lo lincharon, por qué le quitaron la vida, por qué lo acuchillaron. ¿De verdad? Además, las autoridades, ¿dónde están? Hay muchas cosas que engloban este tipo de temas, pero para ser franco, creo yo que la mejor recomendación es
procura tu vida, ten cuidado de todas las personas, aunque sean tus propios vecinos o conocidos. Ya tenemos aquí la triste historia de este joven que pues posiblemente perdió movilidad en un dedo por un pinche drogadicto que se le zafó la canica. Y sobre todo los padres de familia, si tú ves que tu angelito no está en los buenos pasos, güey, corrígelo, cabrón. Ya sea que toda la vida se la pase encerrado o que alguien tome acciones por su propia mano y a tu pobre angelito lo manden con San Pedro. ¿Y quieres saber algo más triste? Nadie se va a sentir mal por ti. Amigos, esa es la historia en donde nos vimos involucrados en una situación que, vaya, fue bastante caótica. Fue una aventura de estas pasajeras de un día, pero que a la vez, pues, ¡wow! Yo estaba muy a gusto sentado viendo la televisión con mi padre y a la vuelta de 2 horas habíamos detenido un homicidio, las autoridades jamás llegaron, los vecinos estaban linchando a un posible asesino y toda esta situación que simplemente le da la razón a las personas que quieren tomar justicia por sus manos porque simplemente las autoridades no lo van a hacer. Amigos, hasta aquí les voy a dejar el episodio del día de hoy. Va a ser un poquito más cortito porque la historia simplemente englobaba unas cuantas horas. Si estás escuchando esto en Spotify, te recomiendo que te pases al video en YouTube, ya que por allá voy a estar posteando en el video fotos y evidencias que tengo de ese suceso, a la par de que los invito tanto en YouTube como en Spotify a dejar sus anécdotas en la cajita de comentarios. De esa manera podemos leerlas en el siguiente episodio. Recuerden darle like, compartir y suscribirse, que eso me apoya un chingo. Amigos, recuerden que el tiempo es algo que no puedes pagar ni devolver, entonces les agradezco que me hayan regalado un poquito. Corazoncito coreano, lávense la cola y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Chao, chao.